Sed llenos del Espíritu. Creo que Efesios 5 nos demanda, ¿no es cierto?, que podamos tener una mejor comprensión de esa expresión tan nuestra, tan hermosa, tan preciosa, que está en medio de nuestro pueblo. Sed llenos del Espíritu. Eso es lo que todos queremos y creo que Efesios 5 nos está dando el privilegio de poder comprender de mejor manera y con más precisión la demanda del Evangelio hacia nuestras vidas. Queridos hermanos, sean bienvenidos a una escuela dominical más en la primera iglesia de Concepción. Amados hermanos, estamos en la escuela dominical, continuamos en nuestras lecciones retomando los pasajes que habíamos dejado hace un par de semanas, pero ya estamos estando al día con la enseñanza que hemos seguido en nuestra escuela dominical. Y la semana pasada tomamos todo el pasaje, ¿no es cierto?, hasta el versículo 20 del capítulo 5 de Efesios, pero hoy vamos a retomar los últimos 5 versículos que son del 15 al 20 para poder repasar algunas enseñanzas y repasar, digamos, o profundizar, quizás en algún resumen pequeño, lo que tenía que ver con esta última sección. ¿Por qué? Porque creo que es de vital importancia para nosotros como iglesia que reflexionemos en esta frase, en esta, digamos, frase que es tan común para nosotros también, que tiene que ver con esta idea de ser llenos del Espíritu Santo, un anhelo que por supuesto todos tenemos y que está precisamente en este texto y que me gustaría que pudiéramos juntos como iglesia Primera de Concepción, poder repasar para poder comprender lo que el apóstol Pablo estaba queriendo enseñarnos y lo que nosotros debiéramos hacer hoy. Así es que les quiero invitar a que leamos en un breve momento, la palabra del Señor y luego podamos comentar algunos puntos. Este estudio no va a ser muy extenso, pero vamos a comentar algunos puntos que nos van a ayudar a volver a reflexionar y a traer esta semana nuevamente a nuestras mentes esta idea de no os embriaguéis con vino y por tanto sed llenos del Espíritu Santo. Así que les invito a que leamos el texto. Dice Efesios capítulo 5, los versículos 15 al 20. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, antes bien, sed llenos del Espíritu. Y hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les invito a que busquemos la dirección del Señor Padre. Rogamos, Señor, que esta tarde, este día, nos ayude, Señor, para poder aprender de tu palabra, para poder precisar, Señor, aquellas cosas que tú, Señor amado, quieres en este tiempo enseñarnos, recordarnos acerca de tu palabra. Señor, gracias por la palabra escrita, por la palabra revelada. Gracias, Señor, por tu presencia a través de ella en nuestro tiempo. Señor mío, ayuda al predicador y ayuda a todos mis hermanos que están en sus casas viendo estos videos, Señor, para que ellos también puedan ser edificados y transformados por tu palabra. Abre nuestros ojos, Señor. Abre nuestros oídos espirituales para oír tu voz. Te lo agradecemos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Hermanos, eh, quise hacer este video para poder retomar en los últimos versículos porque creía importante para nosotros como iglesia local que pudiéramos pensar y repasar en esta tensión que hay entre el aspecto del cambio, ¿no es cierto? Porque Efesios nos está proponiendo un evangelio práctico en donde las personas debemos movernos por el poder del evangelio hacia los cambios que son visibles en nuestra forma de actuar, en nuestra conducta, en el cambio de pensamiento, en el cambio del modo de actuar y en las cosas prácticas que Efesios nos va a llevar aquí hasta el punto de nuestras relaciones, relaciones en la familia, relaciones con nuestros cercanos, relaciones incluso con la sociedad. Así es que creo importante que volvamos a repasar esto y puntualicemos algunas cosas. Y quiero ser práctico, quiero ser preciso para que podamos tener una mejor idea y puedan repasar esto y también conversarlo en sus casas, en sus conversaciones, en una once, digamos, en un almuerzo,
con la familia, con amigos, hablar acerca de lo que significa entonces esta llenura del Espíritu y esta idea del apóstol Pablo de cambio. Recordemos nosotros que algunas cosas de contexto, y es que el apóstol Pablo ha venido hablándonos acerca de cuestiones que tienen que ver con la teología. De hecho, esta serie le pusimos de la teología a la práctica. Era una sección donde íbamos a hablar acerca de cuestiones teológicas del capítulo 1 al 3, y luego el apóstol Pablo se iba a concentrar desde el capítulo 4 en adelante en una sección muy práctica, muy precisa, muy, digamos, incisiva también hacia nosotros. ¿Cuál era la bisagra de estos dos capítulos? Creo que es el versículo del capítulo 3, el versículo 14, cuando Pablo hace su oración, hace una oración, el apóstol Pablo en medio de esto, y él dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo tenía una carga que sugería un sentido de urgencia con respecto a esta iglesia. Recuerden ustedes que después uno lo ve en el futuro y uno encuentra a Éfeso, a la iglesia de Éfeso, también en Apocalipsis, siendo halagada, ¿no es cierto?, por haber sido doctrinalmente correcta, por haber sido laboriosa, pero siendo también ella, digamos, juzgada o reprendida por la ausencia o la pérdida del primer amor, de la esencia por la cual debían hacer todas estas cosas. Entonces, creo que no es menor el sentido de urgencia que el apóstol Pablo tiene respecto a la manera o a la manifestación visible de los cambios, porque hay una manera, hay una forma de cambiar que la produce el Espíritu Santo, y hay formas de cambio que son externas, que son de apariencia, y que terminan en precisamente digamos, una carga sobre las personas, y aquellos que lo logran produce mucho egoísmo, mucha vanagloria, mucho orgullo. El hecho de que personas cambien y tengan un estilo de vida moralmente bueno, ¿sí? Apartados del poder, de la capacitación y de la gloria de Dios, de la capacitación del Espíritu Santo, digo, y de la gloria de Dios, eso produce personas orgullosas, personas que creen que ellos tienen habilidades especiales para poder cambiar. Pero un cambiado por el Espíritu Santo es alguien que va a reconocer en el Espíritu Santo ese poder, y nunca, por tanto, podrá darse gloria a sí mismo. Así es que la primera atención que nos muestra este texto es precisamente esa tensión, la tensión entre aquellas personas que podrían tener, digamos, la sensación de no tener fuerzas para estos cambios. Porque precisamente fíjense cómo son los cambios. Los cambios son tender de personas que no son diligentes a ser diligentes, personas que actúan habitualmente como necios, a ser sabios, personas que de alguna manera tienen que usar bien el tiempo. Tenemos que cambiar nuestra forma de hablar. Ya no es hablar cosas vanas, sino que hablar con salmos e himnos, dando gracias a Dios por todo. Es decir, es un cambio de vida que no puede producirse del externo, y probablemente muchas personas, incluso usted o yo, en algún aspecto de nuestra vida, nosotros podríamos decir de manera externa: estos cambios yo no los puedo hacer. Y eso es una tensión externa, porque cuando no podemos cambiar al resto, la manera de nosotros excusarnos es decir que no puedo, no tengo fuerza, no sé cómo, no puedo lograr estos cambios que me demanda el Evangelio, y estoy en una posición de imposibilidad. Pero internamente, si nosotros somos honestos, la tensión que se produce, la tensión interna, está más bien dada por este aspecto del no quiero cambiar. No quiero cambiar. Y tengo una manera de argumentar esto, es que se la quiero mostrar para que usted vea que en verdad es un no quiero, porque si no se pudiera cambiar, entonces tendríamos que echar por tierra todo lo que la Escritura dice acerca del poder que Dios nos da para cambiar, acerca de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, acerca del poder de la palabra. Son elementos que son trascendentales. Porque si es verdad, ¿no es cierto?, que tenemos todos los elementos para cambiar dados por el Señor, en nosotros se produce entonces el querer como el hacer. Si es que tenemos la presencia del Espíritu Santo, si es que la palabra del Señor está en nosotros, y si es que la palabra del Señor es efectiva, como lo vamos a ver al final de este repaso, entonces nosotros tenemos todos los elementos para cambiar. Lo cierto es que entonces tenemos de parte de Dios todo lo que es necesario para la buena vida y para la piedad,
Para vivir vidas piadosas tenemos todo lo necesario en Cristo. Ya lo dicen los capítulos 1 al 3. Se produce en nosotros el hacer y el querer, y el querer y el hacer, ¿no es cierto?, por el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros. Y eso lo tenemos. El poder de Dios es para andar en novedad de vida. La Escritura habla acerca de esto y decir que las personas no podemos cambiar, tener una vida piadosa, no podemos dejar de decir garabatos, no podemos dejar de tener acciones violentas, no podemos dejar de usar mal, ¿no es cierto?, nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestras emociones. Es negar toda la autoridad de la Biblia y Pablo va a decir de estas personas que finalmente no están en el Evangelio. Juan, por ejemplo, ahora que estamos estudiando, ¿no es cierto?, en la Escuela Dominical de Adultos, que de paso les invito para que nos conectemos los domingos en la mañana a los que todavía no se unen, estamos viendo todos estos aspectos. Dice, el que está el que está en luz, ¿cierto?, es de Cristo. Y el que dice andar en luz y no está en luz, aunque diga amar a Dios, no lo está haciendo. Entonces tenemos el poder de Dios, tenemos la capacidad, hemos sido habilitados por el Espíritu Santo. ¿Para qué, hermanos? Para cosas prácticas, para cosas precisas, para cosas que son evidenciables. Por ejemplo, la Escritura dice que nosotros hemos sido capacitados por el Señor para llevar la gran comisión. Mateo 28, ¿cierto? Nos dice, por tanto, id. Nadie, el Señor no hace argumentaciones imperativas como una orden, ¿no es cierto? Él no hace envíos imperativos, no da palabras imperativas a alguien que no puede hacerlo. Sería una incoherencia de parte de Dios, y Dios no es incoherente. Si Dios dice ir, es que podemos ir y debemos ir. Así que el Señor nos habilita para la gran comisión, nos habilita para nosotros ser embajadores, ser sus testigos, ¿cierto? Nosotros somos los testigos del Señor en términos de mostrar su carácter al mundo, en términos de mostrar lo que Él representa, mostrar lo que Él es, somos testigos. Y también hemos sido habilitados por el Señor para ser sal y luz de la tierra. Así que vea usted la posición en la que nos pone la Escritura, la posición en la que nos pone el Evangelio, la capacidad que tenemos no proviene de nosotros, de nuestra naturaleza pecaminosa, pero sí proviene de la habilitación del Espíritu Santo. Por lo tanto, todas estas cosas que tienen que ver con el capítulo 5 y 6 acerca del cambio, de la forma de comportarnos, de la forma de vivir como creyentes piadosos, es una realidad totalmente posible. Totalmente posible. Y el punto aquí entonces tiene que ver con tratar de aclarar también o de poner un poco de contexto, de luz respecto a esta afirmación tan gloriosa con la que nosotros tanto vibramos, con la llenura, la plenitud del Espíritu Santo en la vida de un creyente. Hermano, hay una forma bien honesta, bien sencilla de poder mirar este texto, porque cuando uno mira, sed llenos del Espíritu, uno podría tender, y en otro tiempo probablemente uno tendía a imaginarse cualquier cosa. Ser lleno del Espíritu, tendíamos nosotros a pensar que una persona llena del Espíritu era una persona que iba a manifestar ciertos dones carismáticos, cierta forma de expresión en un culto religioso. Está lleno del Espíritu porque está danzando, está lleno del Espíritu porque está hablando en lenguas, está lleno del Espíritu porque, no sé, porque tiene un don particular o porque tiene sanidad o porque el Señor lo ha usado en alguna oración y personas han sanado. Entonces personas creen que están llenas del Espíritu. O podríamos nosotros, los que nunca nos ha pasado una cosa como esa, pensar que no estamos llenos del Espíritu porque no tenemos esos dones. Pero hay una manera en que la Escritura a nosotros nos enseña a interpretarla, y usted sabe, bueno, Juan Calvino lo dijo, ¿no es cierto?, en su tiempo, es que las Escrituras interpretan a las Escrituras. Un dato, si es que no lo sabe, pero si lo sabe para que lo repasemos, una manera en que nosotros podemos interpretar la Escritura con tranquilidad, sabiendo que estamos haciendo un buen trabajo de entender lo que Dios quería enseñarnos, es no obviar lo que está alrededor, es decir, los versículos antes y los versículos después, lo que técnicamente se llama como el contexto, ¿no es cierto? Entonces, si uno mira esto del contexto, el contexto del versículo, ser llenos del Espíritu Santo, uno no ve ni hacia atrás ni hacia adelante,
alusiones que tengan que ver con la manifestación de dones espirituales. Ese es el punto. O yo miro Efesios capítulo 5 y antes de esto veo los versículos 15 y veo, mirad que pues andéis con diligencia, no andéis como necios, sino como sabios. Aprovecha bien el tiempo porque los días son malos. No seas insensato, sé entendido de cuál es la voluntad del Señor. Y más adelante va a decir, después del versículo 17, después del versículo 18 va a decir, habla con salmos, canta, es cosas espirituales, anda dando gracias al Señor por todo. Y más adelante nos va a decir, maridos, amen a sus esposas, sométanse a sus maridos, hijos, no sean respondones. Y va a decir un montón, esclavos, pórtense bien con sus amos. Ahora entonces yo vuelvo a mirar esta frase, ser llenos del Espíritu. Y Pablo se estaba refiriendo entonces a cuestiones que tenían que ver con la práctica piadosa de un cristiano en medio de su sociedad, en medio de su iglesia. Una persona llena del Espíritu para el apóstol Pablo no necesariamente es una persona que está manifestando dones espirituales, sino que está viviendo piadosamente. Una persona llena del Espíritu es alguien que está viviendo de manera piadosa, de manera coherente con el Evangelio en medio de su mundo. Probablemente un lleno del Espíritu va a ser alguien que actúa con sabiduría, alguien que sabe gastar bien su dinero, alguien que sabe utilizar bien su tiempo, alguien que sabe controlar su lengua, alguien que sabe, ¿no es cierto?, ordenar su vida. Una persona llena del Espíritu, según Efesios 5, el contexto nos ayuda, ¿cierto?, para definir que ese versículo no puede estar hablando de otra cosa, sino de esos elementos en los cuales este versículo está encerrado. Sírvale esto como una ayuda, ¿no es cierto?, para cuando interpretamos otro tipo de versículos, pero es una aclaración que creía que era necesaria y válida. Luego, en este mismo versículo, y hablando del cambio, porque estamos hablando del cambio, y estamos mirando cómo el Evangelio nos mueve de una posición en donde nosotros estamos, comprendiendo a Dios, ¿cierto? Comprendiendo a Dios y lo llevamos entonces a un modelo que nos permita entonces, a partir de la comprensión que tenemos de Dios, cambiar a una mejor vida. Y el contraste que Pablo hace aquí es precisamente con con este elemento que un comentarista decía de esto, que tenía tanto contraste, pero a la vez tenía similitudes, que es el vino y el Espíritu Santo. El vino y el Espíritu Santo. No os embriaguéis con vino, sino sed llenos del Espíritu. No os embriaguéis con vino, sino sed llenos del Espíritu. Dos cosas que se contrastan, pero de alguna manera también tienen similitudes. Y un comentarista hizo al menos cuatro digamos, conexiones respecto a esto. Y la primera, los contrastes entre el vino y el Espíritu, la primera es que cuando una persona, ¿no es cierto? Y estamos hablando de que el vino termina controlando, el alcohol termina controlando a las personas, termina haciendo que ellas sean dominadas por ese elemento saliendo, digamos, de su posición natural. Y el vino entonces produce en las personas, por ejemplo, yo en algún tiempo lo reconozco, estuve en esa posición, alguna vez estuve borracho cuando muy joven, y el vino aumenta la ausencia de temor. La embriaguez, en verdad, el estar borracho aumenta ese sentido de valentía. Los borrachos actúan de esa manera. Un borracho le da lo mismo cruzarse por la calle. ¿Ha visto algún borracho que le dé miedo o que se pare, digamos, sensatamente frente a una luz roja? El borracho pasa, porque él no sé si sentirá algún superpoder o siente que en verdad le da lo mismo todo, pero el borracho pasa, no tiene temor. Y este comentarista decía, así como los borrachos no tienen temor estando embriagados con vino, Pablo dice, no sean llenos de ese temor, de esa ausencia de temor o de esa valentía absurda que los puede llevar a la muerte, sean llenos de la valentía que da el Espíritu para que puedan cambiar y vencer el pecado. Sean llenos de ese tipo de valentía que da el ser dominados por el Espíritu, que produce algo similar digamos, a la embriaguez del alcohol, pero que la produce en el sentido contrario, en el sentido en donde ahora la valentía es una valentía en el Espíritu Santo para poder vencer el mundo, para poder vencer el pecado, para poder resistir a Satanás y para poder vivir una vida agradable a Dios. La segunda
es que cuando las personas se emborrachan, se le van las penas. La segunda es que cuando alguien se emborracha, y por lo general nosotros contamos historias de los borrachos en las cantinas o los borrachos, digamos, en la calle, y nos falta el curadito, ¿no es cierto?, que está llorando por amor, porque lo dejó alguien y alivia sus penas, alivia su amargura, alivia la ausencia de cosas, alivia, digamos, cualquier vacío que tenga afuera con ese elemento, con el vino, con el trago, con el licor. Así como las personas vacías llenan su ausencia entonces con vino, Pablo nos está mostrando un mejor modelo para llenar nuestras ausencias, nuestras necesidades, para aliviar nuestras penas. Llénate del Espíritu Santo. El vino tiene otra capacidad que es cambia nuestro carácter, cambia nuestra forma, nuestra impronta, somos más respondones, podemos tener un cambio de carácter, digamos, al punto en que hacemos cosas donde después, cuando estamos sanos, nos arrepentimos. Yo me acuerdo que las tallas entre las personas cuando se emborrachaban era, bueno, sabéis que lo que hice anoche no me acuerdo, no fui yo, fue el trago el que me hizo hacer eso. Mm. Hicimos tantas brutalidades, peleas, discusiones, locuras, tonteras, caminar, digamos, hacer cosas que en verdad son vergonzosas. Y después al otro día decimos, yo no fui, fue la curadera. Pablo nos está proponiendo lo mismo, pero en sentido contrario. ¿Cuántas cosas nosotros hacemos en el Espíritu Santo a las que nos atribuimos nosotros mismos el poder? Nos decimos, no, este soy yo el que tengo estas capacidades, soy yo el que tengo estos atributos. Pablo nos está diciendo, actúen como un borracho, como alguien que se emborracha en vino y digan, no fui yo, fue el trago. En el caso de Pablo digan, no fui yo, fue el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que tiene los dones, es el Espíritu Santo el que tiene la capacidad, es el Espíritu Santo el que tiene el poder. Si hay algún cambio, si hay algún bien, si hay algo digno, si hay algo de buen nombre, si hay algo que yo haya hecho, si hay alguna buena obra, si hay algún buen pensamiento, es por el Espíritu Santo, no es por mí. Sed llenos del Espíritu. Y lo tercero y lo último que en esta alusión hacía este hombre, este comentarista, es que él decía que el Espíritu Santo o el vino producen las personas que hablen más, producen las personas que en verdad se tengan, no se sientan cohibidas. El que era tímido con un poco de trago sale a bailar. El que era tímido con un poco de trago empieza a hablar de cualquier cosa, empieza a decir tantas cosas que podrían incluso comprometer su reputación, incluso podrían comprometer cualquier esencia, podrían comprometer su posición, empiezan a hablar. Un curado yo me acuerdo alguna vez cuando fui muy joven, estaba trabajando recién en alguna fiesta, pasaban cosas en las fiestas de la empresa, esas típicas fiestas de la empresa donde es como el día en donde todo el mundo se libera y hace las cosas más terribles. En una fiesta de la empresa, al menos en ese tiempo, no sé cómo serán ahora. Pero después el día lunes, siempre el asunto era que los que habían hecho algo vergonzoso llegaban con la cabeza gacha, porque habían dicho cosas acerca de sus esposas, habían dicho cosas acerca de su familia, habían dicho cosas acerca de no sé, de sus jefes, porque hablaron más de la cuenta y se comprometieron. Pablo nos está diciendo, sed llenos del Espíritu. Habla, pero habla de Dios. Habla, pero habla con salmos. Habla, pero habla con himnos. Habla, pero habla con cosas espirituales. Alaba a Dios. Da gracias a Dios por todo. Y si eso te compromete, hermano, gloria a Dios te compromete. Si eso te hace visible en tu trabajo de que tú eres un hijo de Dios, gloria a Dios. Canta alabanzas en tu trabajo. Canta alabanzas en tu colegio. Da gracias a Dios por la nota que te sacaste. Da gracias a Dios por la puerta abierta. Si eso te expone y más tarde te avergüenza ante el mundo, gloria a Dios porque tienes vergüenza en el mundo, pero gloria en el cielo. Sed llenos del Espíritu. Ser llenos del Espíritu, hermano, significa estar llenos de la palabra. Para Pablo, alguien que está lleno del Espíritu es alguien que entiende muy bien los primeros 3 capítulos de su carta y que ahora actúa en función de ellas.
Ser lleno del Espíritu es igual a ser lleno de la palabra. Y quiero que, hermanos, por favor, usted entienda de nuevo que la bisagra de esto es que esta es la razón por la que Pablo estaba hablando. Decía, Pablo, por esta causa doblo mis rodillas, en el versículo 14 del capítulo 3. Por esta causa doblo mis rodillas, porque sé que todo esto que les estoy diciendo ahora, hasta aquí, va a producir en ustedes fuerza, potencia, para que esos cambios puedan ser visibles en medio de la congregación. Queremos una iglesia que sea piadosa, una iglesia de hermanos que caminen libres, alegres, contentos, no oprimidos, no llevados por una esclavitud, una falsa modestia que les produce esclavitud, sino que en verdad sean personas que si necesitan ayuda, como un borracho, cuando llora y se entrega y dice, me quiero morir, me quiero matar. ¿Cuánto nos falta a nosotros los creyentes ser llenos del Espíritu y ser dominados por el Espíritu Santo, dominados por ese Espíritu que finalmente nos va a llevar al momento en donde nos va a hacer llorar y vamos a correr a la iglesia, vamos a correr a nuestro liderazgo, vamos a correr a nuestros pastores para pedirles ayuda en ciertas situaciones en donde nosotros ya no las podemos manejar? Hermanos, ser llenos del Espíritu es precisamente ser dominados por el Espíritu Santo, y la Escritura entonces nos da a nosotros la idea de que todas estas cosas son posibles. Piensen usted en un texto que mismo Pablo escribió, y con esto vamos a terminar. Mismo Pablo escribió a Timoteo, cuando le dice, toda escritura es inspirada por Dios, Timoteo. Recuerda esto, todo lo que está escrito en la Biblia, Dios lo exhaló de su boca. Y cuando Dios dijo, por ejemplo, sea la luz, eso pasó. Así que Pablo le está trayendo esta misma idea. Dice, Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios, exhalada por Dios. Y es útil. ¿Para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Esto quiere decir lo siguiente, hermanos, que si la escritura de Dios, la escritura, la palabra, es la palabra de Dios, no hay una separación, la escritura es la palabra de Dios, y si es la palabra de Dios, entonces tiene la naturaleza de Dios, tiene el poder de Dios, tiene la autoridad de Dios. Esa palabra es útil para enseñarte lo que no sabes, para corregir o reprender. Redarguir tiene este sentido, de reprender aquellas cosas que estás haciendo mal, y tiene autoridad para eso. Es útil para corregir tu camino. Tiene la capacidad de corregir nuestro camino. Proverbios dice que al necio lo hace sabio, al sencillo lo hace una persona diligente. Salmos habla de esto mismo, la escritura, la palabra. Y es útil también para instruir, es decir, para mover nuestra conducta hacia la piedad. Por eso yo he abrazado esta frase, que cuando digo que cuando la palabra de Dios es predicada, informa nuestra mente, instruye nuestro corazón y mueve nuestra conducta hacia una vida piadosa. El capítulo 5 es un llamado a esto. Y es bueno que lo reflexionemos, porque como Iglesia Primera de Concepción lo que queremos es ser luz y sal en esta tierra en la que nos toca vivir, aquí en Concepción, en Barrio Norte, en nuestra ciudad, hacia nuestros vecinos, en nuestro entorno y hasta donde el Señor nos dé para alcanzar. Pero te quiero invitar que si tú amas la palabra del Señor, si tú amas a Dios como dices amarlo, si tú quieres experimentar la presencia de Dios y ser lleno del Espíritu de esta manera, te invito a que seas parte de la iglesia del Señor. Te invito a que te abraces, a que te aferres, a que busques, a que te asocies, digamos, con los planes de la iglesia, con la extensión del reino, porque así seremos bendecidos. Que el Señor te bendiga, que el Señor bendiga y guarde esta palabra en nuestros corazones. Te invito a que continuemos juntos en las próximas escuelas dominicales. Hasta pronto.